Esto nos lleva a nosotros también a ver y entender que hay posturas en las cuales podríamos decir, eso no es así. Pero cuando hablamos de la escatología, que es lo que vamos a ir desarrollando durante las clases, vamos a ir teniendo un concepto mucho más claro en cuanto a lo que significa la misma palabra, escatología, ¿sí? Que como para adelantar un poco, la palabra escatología es el estudio de las profecías finales o del final de los tiempos, que la misma palabra traducida al griego quiere decir escalar el último peldaño, llegar al final, ¿no? Entonces vamos a descubrir y vamos a aprender a través de esta materia de que existen dos clases de escatologías bien marcadas en la Biblia. Una es la escatología personal, que es el final de nuestras vidas, que todo lo conocemos como cuando llega la muerte, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el final de la vida de una persona? Entonces, también vamos a ver en forma panorámica qué nos enseña la Biblia acerca de lo que es la muerte del impío, la muerte del creyente, que no es lo mismo, claramente la Biblia lo enseña. Pero también vamos a ver una escatología general, que es el final de los tiempos, el final de todas las cosas, porque también la Biblia hace referencia al final de los tiempos. Pero como eso lo vamos a ir viendo en forma panorámica, yo quiero empezar un poco a descomprimir lo que posiblemente para muchos creyentes, y que he conocido creyentes así, es que no tocan el tema, por ejemplo, de Apocalipsis, ¿no? Y ya la misma palabra apocalipsis es subjetiva porque sugiere muchas cosas en la cual hay cristianos que de por sí tienen cierto cuidado o temor de hablar del apocalipsis. Por lo general hay muchas iglesias que no se predica y no se enseña el apocalipsis y muchas veces lo asociamos a la palabra apocalipsis con lo que más bien ha patentado como un registro de catástrofe las pantallas de Hollywood, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros pensamos o escuchamos acerca del apocalipsis, es para notificar, por ejemplo, catástrofes climáticas, cosas que pueden pasar como bombas que explotan en algún lugar, o los cambios climáticos que están sugiriendo peligros, eventualmente hablando de extinción de la humanidad. O si nos vamos al plano de ficción, se usa mucho la palabra apocalipsis para hablar de la falla de San Andrés de un gran terremoto, o para hablar de los grandes tsunamis. O cuando se habla del mundo post-apocalíptico, muchos ya empiezan a agregar personajes como los zombies, los extraterrestres, las invasiones extraterrestres. Entonces, cuando empezamos a usar la palabra apocalipsis, hay muchos creyentes que al no entender el Apocalipsis, al no saber de qué se trata, o simplemente por el hecho de ser un libro difícil para algunos de explicar o de entenderlo, se prefiere omitir y se prefiere dejarlo de lado, y obviamente de que a veces juegan las especulaciones de empezar a ver cosas o a pensar cosas que a lo mejor no son lo que la Biblia quiere justamente transmitir. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en estas noches, estos próximos lunes, yo voy a tratar de hacerlos amar Apocalipsis, disfrutar Apocalipsis, entender que Apocalipsis es un libro que está dirigido para dar ánimo, consuelo y gran esperanza, porque justamente esa es la intención de este libro, que originalmente son cartas a 7 iglesias en la cual todos nosotros podemos descubrir de algo realmente que trae ese motivo, ¿no? Pero vamos a ver lo que es Apocalipsis explicado, ¿sí? Porque si bien es cierto, trae mucha confusión para muchos hermanos y personas, es un mensaje que está muy claro si nosotros sabemos estructurarlo y sabemos entender y respetar sobre todas las cosas las reglas de interpretaciones hermenéuticas para libros que tienen un lenguaje apocalíptico o profético, como bien marcado el libro de Apocalipsis, o algunos libros en los cuales podemos encontrar figuras proféticas y apocalípticas en ese tipo de lenguaje, como parte del libro de Daniel,
encontramos el libro de Ezequiel, hay figuras en las cuales nosotros podemos empezar a ver esto. Entonces, lo que vamos a desarrollar hoy como introducción es una mirada general de lo que es el Apocalipsis y cómo nosotros podemos tomar apertura, aprendizaje y una correcta aplicación. Así que lo primero que tenemos que ver son los principios hermenéuticos. ¿Qué son estos principios hermenéuticos que tenemos que tomar en cuenta? Primeramente, el cristocentrismo. ¿Por qué, mis hermanos? Si ustedes tienen su Biblia allí y abren Apocalipsis capítulo 1, lo primero que tenemos que ver es que Apocalipsis debe ser interpretado a la luz de la revelación de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo la revelación de Jesucristo. De la misma forma, en Apocalipsis 22, 16, termina el libro haciendo énfasis de que esta es la revelación de Jesucristo. Porque cuando uno se acerca a Apocalipsis con una percepción distinta o con una intención distinta de ver otras cosas, o a lo mejor de imaginarse de qué trata Apocalipsis, muchos pueden estar primeramente enfocados en los personajes que aparecen en la bestia, el anticristo, en la gran ramera, en la marca de la bestia, o podemos empezar a ver las figuras que aparecen allí, el dragón, la serpiente antigua, y posiblemente nosotros nos vamos a obsesionar tal vez con ese tipo de figura y nos vamos a olvidar de qué se trata, porque la misma palabra apocalipsis significa revelación. La palabra revelación es el acto de correr el velo, correr la cortina y dar a conocer lo que estaba oculto. Esa es simplemente la interpretación de la palabra apocalipsis, correr el velo y dar a conocer. Pero como nosotros vemos, Apocalipsis apenas comienza en el capítulo 1, versículo 1, dice que esta es la revelación de Jesucristo. O sea que Cristo debe ser visto en todo el libro. Esta es la historia de Cristo y su iglesia. Y si tuviera que resumir, como lo vamos a ver, es justamente Cristo, la iglesia, en la victoria del bien sobre el mal. Como para dar simplemente un énfasis de, como un resumen general de lo que quiere decir este libro. Por lo tanto, vamos a empezar a eliminar de nuestras cabezas la posibilidad de ver figuras que son aterradoras. No vamos a ver más al anticristo como una figura predominante, ni a las bestias, ni a Godzilla, ni... No, hermano, esto no tiene nada que ver con eso. Nosotros tenemos que enfocarnos a ver qué es lo que revela esta carta, este libro, y qué es la revelación de Jesucristo. Primer principio hermenéutico, el cristocentrismo. Siempre vean a Cristo. Lo segundo que tenemos que ver en estos principios hermenéuticos como herramientas bien utilizadas es la unidad de la escritura. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia responde a la Biblia. ¿Por qué? Porque ustedes verán que todas las imágenes, todas las simbologías del Apocalipsis no deben ser interpretadas en forma fuera de la palabra, porque vamos a caer en especulaciones peligrosas, sino que la Biblia responde a la Biblia. Las figuras, las imágenes, los símbolos, la numerología, todo lo que aparece en este libro, lo que nosotros tenemos que ver, mis amados hermanos, es que esto lo dice la Biblia. Si ustedes ven el versículo 1, el capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 10, cuando ya está describiendo Juan la visión de esta revelación, dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Fíjense en ustedes el importante detalle. Oí detrás de mí, ¿sí? Cuando alguien oye algo detrás, inmediatamente para saber y ver quién está hablando o de qué se trata, lo que sucede es lo que va a ver seguidamente. ¿Por qué? Porque Juan dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí una gran voz como de trompeta, pero detrás de mí. ¿Qué decía esta voz?
Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. El mensaje ya estaba, la voz estaba escuchado, pero Juan decía, yo oí la voz detrás de mí. Ahora fíjense el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto comienza la visión. Una vez que él se da la vuelta, se desarrolla la visión, comienza la visión. Curioso por qué Jesús habla de atrás de él. Curioso por qué la motivación en estos versículos es que Juan se dé la vuelta para ver quién estaba hablando e inmediatamente comienza la visión. Porque esto afirma justamente la unidad de la escritura. Porque nosotros no podemos esperar tener una escatología definida recién llegando al último libro de la Biblia o recién estudiando el último libro de la Biblia. Para que nosotros podamos tener una comprensión fidedigna del último libro de la Biblia, lo que tenemos que hacer es volver hacia atrás. Y volver hacia atrás es un principio de hermenéutico en lo cual nos permite a nosotros tener la posibilidad de que la Biblia responda a la Biblia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo empezar a ver desde Génesis todo lo que habla acerca del fin. Desde el Génesis, todo lo que me habla acerca de estas figuras, de las simbologías, de la numerología. Ustedes van a ver imágenes que van a aparecer en Apocalipsis que ya están en Ezequiel, ya están en Daniel, ya lo van a ver incluso en las descripciones del templo que se lo ve en Éxodo y vamos a empezar a ver cuántas cosas que para que nosotros comprendamos es exactamente lo mismo que le pasó a Juan. Él oyó una voz y se dio la vuelta, quiere decir, la respuesta no está en algo futuro que va a acontecer, sino es que yo voy a entender mirando hacia atrás. Y mirando hacia atrás es claramente es interpretar las cosas en el contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Son principios hermenéuticos importantes. Otro principio que destaca es la historicidad y el contexto cultural. ¿Por qué es importante ver esto? Porque es crucial entender el contexto histórico y cultural del primer siglo, ¿sí? Yo en las hojitas que les mandé a ustedes, a la parte final les mandé como un pequeño apéndice, por eso ven el asterisco allí en la nota, donde se describe cosas históricas, culturales y más que nada eh, por quién fue escrito y cuándo fue escrito aproximadamente este libro, ¿no? Entonces es muy importante ver que este libro, que fue escrito por Juan, el último de los apóstoles, que estaba allí guardado, reservado por el Señor para recibir esta revelación. Ya saben que todos los demás apóstoles fueron martirizados, murieron antes. Juan estuvo preso en la isla de Patmos a causa de la palabra, como le dice aquí el versículo 9 del capítulo 1. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Era una cárcel, era un lugar donde estaba apartado, donde estaba allí detenido por causa del testimonio de la palabra, y es allí donde el Señor le da justamente esta revelación. ¿Y a quién debería ser dirigido? Originalmente estas 7 iglesias que hace mención en el versículo 11 de Asia Menor, donde vemos nosotros que eran capitales puntuales, lugares que existieron, lugares que hoy son ruinas, que ya no existen, pero existieron literalmente. O sea que acá encontramos contextos de nombres y regiones literales, pero cuando empieza la visión empezamos a otro tipo de lenguaje, que es lo que nosotros debemos tener bien en cuenta para la interpretación de estos principios hermenéuticos. El próximo lunes vamos a empezar a trabajar sobre esto para poder ver cómo está organizado el libro, cuál es el cuerpo de este libro y cómo podemos aplicarlo nosotros. Y les aseguro que ustedes van a llegar a amar Apocalipsis, van a entender cómo podemos aplicar en nuestro contexto lo que pasó con la iglesia primitiva en plena persecución
y van a gozarse, mis hermanos, de que Jesucristo, el mismo Señor de ellos, es nuestro Señor, el que no solo nos garantiza la libertad, la victoria final, sino que nosotros estamos mucho más cerca que Juan y la iglesia primitiva de este tiempo final y de la gran recompensa en Cristo Jesús. Entonces es muy importante el contexto histórico y cultural de aquella época. Esto lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Por eso ustedes lo van a ir viendo clase por clase y hoy simplemente voy a hacer un panorama introductorio. La simbología es muy importante sobre este punto en el sentido claro de que Apocalipsis es un libro altamente simbólico. Uno de los grandes errores es leer Apocalipsis y pensar que es literal. No es literal, es simbólico. Tiene un alto cargamento de simbolismo y figuras que deben ser entendidas simbólicamente, no literalmente, ¿sí? Y ustedes saben, nosotros estamos acostumbrados a hablar por figuras simbólicas, por figuras retóricas, nosotros estamos acostumbrados. Si yo le digo a usted, hermanos, espérenme un segundito, me voy a estirar las piernas y vuelvo. ¿Usted qué va a entender? ¿Que estoy a la vuelta de la esquina estirándome las piernas para medir 3 metros más? No lo van a entender así, simplemente están entendiendo que estoy descansando y que estoy caminando un poquito para descansar mi postura. Es principalmente lo que nosotros tenemos que ver en el sentido de lo que es la figura, ¿sí? La figura retórica. Cuando yo estoy diciendo, ¿saben cuánta gente vino a mi cumpleaños? Todo el mundo estaba en mi cumpleaños. Bueno, todos sabemos nosotros de que no estaba todo el mundo. Lo que yo estoy haciendo es una hipérbole, que es el uso de una figura retórica, que es la exageración, para que yo pueda decir que había mucha gente en mi cumpleaños. Si yo le estoy diciendo a ustedes, ¿dónde está tu hijo? Se fue a dar la vuelta a la manzana. Nadie está pensando que hay una manzana en el piso y que está caminando la vuelta. Todos nosotros sabemos cuándo son figuras. Esto es exactamente lo mismo cuando nosotros tenemos que ir a Apocalipsis. Entender que es un libro altamente simbólico, que su lenguaje es profético y que las figuras, e incluso los tiempos, la numerología, tienen un cargamento simbólico en la cual yo debo entender que quien responde al simbolismo es la misma palabra de Dios. Se van a encontrar con la numerología, por ejemplo, el número 7, ¿sí? Que representa el 7. Van a encontrar, por ejemplo, el número 40. Tiene mucho acerca de la simbología también que se puede ver. ¿Qué quiere decir el número 40? ¿Por qué aparece los 160 días? O 1260 días, perdón. ¿Qué significa tiempo, tiempos y medio tiempo? Entonces, todo esto tiene una interpretación simbólica y mucho más respetando lo que la expresión profética, el lenguaje profético hace referencia. ¿Quiénes son los 144.000 sellados por el Cordero? Preguntas que muchos nos podemos hacer, pero lo que tenemos que ver es que si nosotros malinterpretamos o tomamos literal lo que es simbólico, seguramente vamos a tener una gran confusión y podemos caer en el riesgo de la especulación que nos lleva más bien a la ficción que al mensaje que quiere transmitir este libro y específicamente a la iglesia primitiva, ¿sí? Que lo podemos aplicar nosotros, pero para aplicarlo debemos entender el contexto de ellos en su entonces para poder ver recién nosotros cómo nosotros podemos llegar a aplicar en algún momento este mensaje para nosotros también. Otro punto que tenemos que ver son los métodos de interpretación, ¿sí? Hay 4 escuelas conocidas y de ahí se derivan otras interpretaciones, pero más que nada para tener en cuenta de que hay 4 maneras de interpretar Apocalipsis. Una se llama preterismo. ¿Qué es el preterismo? Bueno, muchas de las profecías de Apocalipsis, dice el preterismo, se cumplieron en el pasado, especialmente en el primer siglo con la destrucción de Jerusalén y las persecuciones en la iglesia primitiva. Ustedes sabrán
de que en el año 70 después de Cristo vino la invasión del Imperio Romano sitiando Jerusalén, y allí donde Tito, el hijo del emperador Vespasiano, puso ese sitio y terminó justamente destruyendo los muros de Jerusalén, el templo de Jerusalén, y se produjo una gran masacre de judíos en aquel entonces y una gran diáspora de los judíos saliendo por todos los lugares del mundo, esparciéndose, y entonces muchos están diciendo, estas profecías ya se han cumplido entre el año 70. Eso es preterismo, ¿sí? Pero también nosotros podemos ver otra interpretación que es el idealismo. ¿Y qué es el idealismo? Simplemente tomar de Apocalipsis ideas, pero no se ve como algo profético, sino que ve al Apocalipsis como una percepción simbólica de la lucha continua entre el bien y el mal y la eventual victoria de Dios. Ese es el idealismo, simplemente. Ahora, la otra escuela de interpretación es el historicismo, que es la que nosotros como Iglesia Reformada, que creemos justamente en la obra de Jesucristo de principio a fin, podemos resaltar. Es nuestra postura, pero siempre respetando lo que ustedes puedan abrazar y sin ánimo de influenciar, simplemente presentar las distintas escuelas, ¿no? Pero el historicismo es la interpretación de Apocalipsis como un relato profético de la historia de la iglesia desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Es el proceso en el cual nosotros vamos a ver la próxima clase cómo se interpreta y cómo se aplica en el Apocalipsis este periodo de tiempo, que es entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ese proceso o ese lapso de tiempo es el que lo vemos nosotros plasmado en el libro de Apocalipsis en forma secuencial. No es cronológica, sino que es secuencial. Pero eso lo vamos a ver el próximo lunes, si Dios quiere. Y por último está la escuela que es el futurismo, ¿sí? Algunos añaden el futurismo parcial. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría de las profecías se entienden con el contexto del pasado o simbólico, algunos eventos futuros, como por ejemplo, que falta que acontezca, la segunda venida de Cristo, el juicio final, todavía se esperan. Entonces, podemos entender de que hay cosas que van a acontecer y otras que ya han acontecido, pero que nosotros podemos decir, bueno, ¿existen herramientas para poder interpretar Apocalipsis? Seguramente que sí. Si ustedes todavía no están familiarizados con alguno de los términos que yo estoy empleando, lo van a ir familiarizando a medida que vayan pasando las clases y lo van a poder abrazar con mucha más convicción. Lo que tenemos que ver ahora también son las herramientas hermenéuticas. ¿Por qué es importante tener estas herramientas hermenéuticas? Porque justamente si yo voy a cocinar algo y ese tipo de cocina o comida depende de las herramientas que yo utilice, yo voy a hacer un uso exacto y preciso de las herramientas que voy a utilizar para cocinar. Lo mismo que si yo tengo que reparar algún motor o alguna pieza eléctrica, yo sé que voy a contar con las herramientas adecuadas para trabajar. Si alguien es un médico, un cirujano y tiene que operar a un paciente, sabe que tiene su instrumental médico, que son herramientas que le va a servir para justamente ese propósito. Si yo utilizo algo forzadamente, si utilizo algo de una forma prepotente o quiero hacer encajar algo que no ha sido diseñado para eso, probablemente el resultado no sea el esperado y probablemente se transforme en algo más caótico que sea algo que satisfaga como una necesidad cumplida. Entonces, es importante para también tener en cuenta en la explicación, en el contexto mismo del Apocalipsis, entender principalmente el contexto literario y canónico. O sea, interpretar los pasajes en su contexto inmediato, el contexto más amplio de toda la escritura. ¿Qué quiere decir? Alguien dijo una vez, un texto fuera de contexto se hace un pretexto. O sea, yo puedo hacer decir a la Biblia algo que no dice cuando yo lo saco del contexto. Es más, nosotros tenemos tendencia de romantizar los textos bíblicos que sacamos fuera de contexto y la aplicación es totalmente diferente.
¿Quién no conoce Filipenses 4:13? Todos sabemos que ese texto es muy bonito, que aparece en las tarjetas señaladoras, en los llaveritos, en los cuadritos que tenemos en la casa, en las calcomanías para el auto, para poner la Biblia. ¿Quién no quiere practicar ese texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Verán ustedes que un jugador de fútbol hace un gol y se levanta la camiseta y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquel que compra un auto 0 kilómetros por primera vez le pone una calcomanía que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ustedes verán que es un texto que dice mucho, pero si yo lo saco fuera del contexto, lo estoy haciendo decir algo que no es lo que dice el texto originalmente. Ese contexto, si ustedes me acompañan rápidamente a Filipenses capítulo 4, vamos a encontrar cuál es el contexto de esto. Dice el versículo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. ¿Cuál es el contexto que nosotros encontramos de esta carta? Pablo estaba preso, estaba en una cárcel, y ya muchos hermanos habían dejado de ayudarlo. Pablo estaba prácticamente, podríamos decir, olvidados, y los que podían hacerlo habían dejado de hacerlo porque no tenían oportunidad. Así que Pablo dice que lo primero que le pasa es llenarse de gozo de que los hermanos han vuelto otra vez a ayudarlo en su lugar donde él estaba preso. Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Fíjense ustedes, Pablo está en la cárcel y está diciendo que él ha aprendido a estar contento cualquier sea su situación. Y dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el contexto no es como nosotros lo tomamos muchas veces, que es que Cristo me ayuda a tener todo lo que yo quiero o a vencer cualquier cosa que yo quiero porque Cristo me fortalece. El contexto está hablando justamente de el contentamiento que alguien tiene en Cristo, porque dice justamente que todo lo que proviene del Señor es para nuestro bien. Versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como estos textos, hay muchísimos dentro de la Biblia que cuando los sacamos del contexto inmediato, podemos hacer decir cualquier cosa. Una de las enseñanzas que tenemos los predicadores de la predicación expositiva es que nosotros no usemos la Biblia como el borracho usa el farol. El borracho no usa el farol para alumbrarse, sino para apoyarse, ¿sí? Entonces yo no tengo que usar la Biblia para apoyar mis ideas, sino que yo tengo que ir a la Biblia para que alumbre mis ideas y yo pueda ver qué es lo que está diciendo. Entonces, el Apocalipsis, que es un libro que tiene claramente un énfasis y claramente una línea melódica en todo esto, que es justamente mostrar la victoria de Cristo sobre el mal y el triunfo de la iglesia por estar en Cristo. Si ustedes quieren tener un texto que resuma todo Apocalipsis, pues acompáñenme a Apocalipsis capítulo 17. Este texto es, podría decir, como el resumen de todo lo que nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 17:14. Ese texto resume todo lo que pasa en Apocalipsis. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O sea que el resumen de todo este libro es que Cristo y su iglesia son vencedores de todo el mal, de todo lo que Satanás y su imperio implica en esta lucha,
y que nosotros podemos ver que a pesar de los sufrimientos, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, tenemos garantizado en Cristo Jesús nuestra victoria. Entonces, claramente el contexto literario y canónico es muy importante. La exégesis. ¿Por qué es importante la exégesis como una herramienta hermenéutica? Esto lo vamos a ver también desarrollado en las próximas clases. Realizar un análisis detallado de los textos originales en griego, considerando la gramática, la sintaxis, es muy importante. ¿Por qué? Porque son herramientas que nos ayudan a interpretar, que nos ayudan a entender. Ahora, hay una diferencia entre exégesis y la palabra eisegesis. La palabra exégesis es extraer el significado y aplicarlo. Y la palabra eisegesis es introducir mi idea al significado para que sea aplicado. Si yo soy, por ejemplo, un músico y me ponen una partitura y yo tomo interpretación de lo que dice la partitura y ejecuto con mi instrumento, yo estoy haciendo exégesis, porque tomé interpretación. Lo mismo que hace un maestro mayor de obra o un constructor cuando lee un plano. Todos nosotros a la larga somos exégetas, desde el momento que leemos un periódico o leemos el prospecto médico para ver las instrucciones y cómo utilizar un medicamento. Cuando nosotros queremos ver cómo funciona un aparato tecnológico y vamos al manual, lo que estamos haciendo es una exégesis, interpretando lo que dice cómo funciona y entonces lo aplicamos. Pero si yo tomo el prospecto médico y yo digo, no, no, esto no es así, yo le voy a agregar 2 chorritos de limón, una cucharada de vinagre y un poco más qué sé yo, de azúcar, yo lo que estoy haciendo es una exégesis, yo estoy agregándole algo que no es lo original. Entonces, por lo general, Apocalipsis, que no es utilizado correctamente sus herramientas hermenéuticas, el riesgo es que se introducen muchas ideas, se introducen muchos argumentos y demasiada intencionalidad de hacer decir lo que la Biblia no dice, que termina causando efectos adversos, confusos, terroríficos. No se olviden ustedes que hay un texto en Deuteronomio 29:29 que es muy claro, que dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Ahora, fíjense ustedes, cuando nosotros nos encontramos con la palabra revelación, es que lo que menos quiere es confundir. Es revelación, no confusión. Es certeza, no dudas. Por lo tanto, cuando hay cristianos que van a Apocalipsis y quedan más confundidos, es porque naturalmente, si nadie les explicó o nadie les enseñó, van a usar la lectura de Apocalipsis, tal vez con el error de tomarlo en la interpretación literal o sin tener los contextos culturales, históricos, gramaticales, o sin utilizar las herramientas hermenéuticas. Tranquilo, no se ponga nervioso porque usted está diciendo, ¿cómo se hace eso? Lo vamos a ir viendo clase por clase, pero lo que yo les quiero presentar es un panorama, la cual a usted le traiga un gran interés de encontrar en este libro, que para muchos es de terror, o de dudas o de confusión, para usted y para lo que usted les cuente, les traiga consuelo, les traiga paz, les traiga seguridad y les traiga gran esperanza. Porque ese es el principal propósito de este libro. Así que hay que tomar las herramientas hermenéuticas en forma correcta. ¿Qué vemos después? Un análisis histórico-cultural. Es investigar el contexto histórico y cultural del primer siglo, ¿sí? No se olviden ustedes de que se estaba escribiendo a una iglesia naciente
que estaba con una mezcla cultural en ese momento porque habían judíos convertidos, gentiles convertidos, una influencia griega que podríamos llamar politeístas, y había una cantidad de diversidad religiosa y cultural en la cual nosotros vamos a ver, por ejemplo, las distintas tonalidades del discurso que se escribe a cada una de las cartas de las 7 iglesias. Entonces, algo está pasando allí. Lo importante de esto es poder ver todo el trasfondo judío-romano en la cual imperaba en ese momento. Acuérdense de que estaba Roma martirizando, matando, persiguiendo a los cristianos. En ese momento estaba el emperador Nerón, que considero uno de los emperadores más sanguinarios y malvados, locos podríamos decir, que se deleitaba por ver matar cristianos. Los cristianos estaban siendo el motivo de la diversión de los romanos en el Coliseo romano, viendo cómo los leones trituraban la cabeza de los niños, de las mujeres y de los hombres cristianos a vista de todo el circo para reírse y mofarse. Los cristianos eran bañados en brea y vivos los empalaban y lo colgaban y le prendían fuego para que sean antorchas humanas alumbrando los jardines. Mis hermanos, fue realmente sanguinario. Había que estar en ese momento viendo cómo los propios padres miraban cómo los leones trituraban la cabeza de sus propios hijos y se los devoraban. A cada uno de ellos. Y por eso, mis hermanos, la palabra de Dios tenía que llegar a mostrarle lo que era la victoria de Jesucristo sobre la muerte, que la muerte ya no era un inconveniente para los hijos de Dios, porque era lo que dice el apóstol Pablo: vivir es Cristo y el morir es ganancia. El poder entender la presencia de Cristo en permanente cuidado, en permanente participación con ellos, porque justamente en la visión del capítulo 1 dice: y cuando me di la vuelta, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. La misma palabra enseña que los candeleros son las 7 iglesias y que ese Hijo de Hombre es el mismo Cristo resucitado. Jesús está con su pueblo permanentemente. Y aunque tengamos momentos de persecuciones, momentos de tribulaciones, momentos de angustia, este libro culmina trayendo un gran gozo al saber de que ya no habrá más muerte, más llanto, más dolor, y que las lágrimas de todos nuestros ojos serían enjugadas por nuestro mismo Señor y Salvador. Que el gozo sería perpetuo. Por lo tanto, este libro tiene la intención claramente de mostrar el gozo, la alegría que produce la esperanza de la victoria de Cristo ya consumada, pero que falta ser aplicada en el cumplimiento de los tiempos en nosotros. Así que, mis hermanos, es muy importante ver este contexto también. Y por último, en las herramientas hermenéuticas es el simbolismo de el uso bíblico de los símbolos. Es identificar y comprender el simbolismo utilizado recurriendo a otras partes de la Biblia donde se usan símbolos similares. Las 4 series angelicales que aparecen en Apocalipsis son los mismos que aparecen justamente en Ezequiel. Los simbolismos que aparecen en Apocalipsis también aparecen en Daniel. O sea, empezamos a ver figuras. Vamos a ver algunas figuras y personajes que aparecen en Apocalipsis, que también aparecen en Zacarías, que nos dan una respuesta. Por eso es que Juan, cuando vio esta imagen, Juan no decía: ¿qué es esto? O no entiendo qué es esto, sino que él contemplaba y entendía, porque todo lo que era mirar hacia atrás era entender las profecías y lo que la palabra de Dios indicaba. Las sugerencias prácticas para la interpretación. Obviamente que necesitamos nosotros leer con una mentalidad abierta y en oración. No ir con unos marcos de referencia. No ir nosotros con una intencionalidad para ver algo, simplemente para decir: viste, yo tenía razón. Es importante buscar la guía del Espíritu Santo y estar abiertos para aprender. ¿Qué es lo que yo voy a hacer estos lunes?
Seguramente yo no tengo todas las respuestas de todo y tal vez lo que yo pueda decirles no les convenza y lo creo que puede pasar. O tal vez yo no pueda transmitirle y sacarle la inquietud que usted tiene. Pero seguramente si nosotros tenemos una mentalidad abierta en oración, siendo guiado por el Espíritu y yendo a la palabra, porque es lo que necesitamos ver, qué argumentos dice la palabra, vamos a empezar nosotros mismos a sacar de lado todo lo que nuestras conjeturas y la imaginación nos llevaba a pensar acerca de este libro y empezar a ver que sí hay cosas que podemos nosotros abrazarlas con mucha más convicción. También es importante, por ejemplo, entre las herramientas, poder utilizar comentarios de teólogos reformados que podemos ver que son muy equilibrados, obras de grandes teólogos como Anthony Hockeyman o Beale, o también King, Ringbanger, que es, nunca me sale ese nombre, pero son personas que tienen realmente una gran influencia de lo que es un equilibrio de interpretación, o ver, por ejemplo, la postura de White Gruden, o poder ver sus libros de Sam Waldron, de cómo lo está mostrando el Apocalipsis también, o por supuesto, uno de los quienes más me ha conmovido a mí ha sido justamente el doctor Martin Lloyd Jones, de la forma de poder entender Apocalipsis de una forma clara, más allá de algunas posturas o discrepancias que pueda haber. Teólogos como John MacArthur, que ustedes van a escuchar una postura, o van a conocer una postura, o van a poder ver tal vez posturas como la que tiene el doctor Núñez o el pastor Sugel Michelem. Van a encontrar muchas tal vez cosas en común y cosas que a lo mejor difieren, pero vuelvo a decir, lo importante es que nosotros podamos dejar que la Biblia responda a la Biblia y las cosas que la Biblia guarda silencio, yo guardar silencio. Hasta donde lleguemos, nosotros llegamos. Nunca se olvide que las cosas ocultas pertenecen a Dios. ¿Y por qué están ocultas? Porque pertenecen a Dios. Pero las reveladas son las que Él quiso dar a conocer y las que nosotros conocemos es suficiente para que nosotros satisfagamos la necesidad de conocer. Las demás cosas pertenecen simplemente al desarrollo de la soberanía de Dios. Pero debemos nosotros tener en cuenta estos consejos o sugerencias. Por ejemplo, participar de estudios bíblicos grupales, discutir las interpretaciones con otros creyentes y líderes de la iglesia para obtener una comprensión más rica todavía, es la forma de poder también crecer y es la forma de poder decir gracias Señor porque estas cosas que hasta ayer no las entendía, hoy las puedo conocer y me van llevando a tener más y más convicción de que este libro es maravilloso. Y obviamente evitar el sensacionalismo, mis hermanos, es mantenerse alejado de las interpretaciones que buscan coincidir eventos contemporáneos con profecías apocalípticas de manera forzadas. Ustedes habrán escuchado especulaciones diciendo, sí, el anticristo es el Papa, o el anticristo es Bill Gates, o el anticristo es una gran computadora, o el chip y la marca de la bestia son unos implantes. Muchas de esas especulaciones. Bueno, nosotros estamos salteando lo que es el arco de interpretación exegética, porque nosotros estamos tomando el texto y nos vamos a nosotros, pero nos olvidamos de ello eso entonces. Así que fíjense en qué tipo de consuelo le va a traer a la iglesia primitiva saber de que Bill Gates puede ser el anticristo. ¿Quién era Bill Gates para ellos? No podemos hablar de una computadora para ellos entonces. Entonces no es algo que va cambiando, sino es algo que tiene asiento en la palabra y que lleva claramente a decir, esto que yo estoy viendo es algo que a mí me trae claridad cuando voy a la palabra y no una interpretación privada particular. Así que estas cosas son sugerencias como para tener esta interpretación, pero como vuelvo a decir, estoy introduciendo al tema, necesitamos nosotros ver claramente este punto. Quiero ir más rápido para no tenernos tanto tiempo porque ya estamos casi sobre la hora, ¿sí? Bueno, el contexto histórico y cultural del primer siglo. El autor fue escrito Juan el apóstol, el último de los apóstoles, mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Esta isla era utilizada por los romanos como un lugar desierto para prisioneros políticos y religiosos. Era un lugar bien apartado donde era imposible salir. Bueno, ese era el lugar donde Juan tuvo la revelación y las visiones
de Apocalipsis, ¿sí? Se cree que este libro fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador Dionisiano, quien era conocido por haber intensificado las persecuciones contra cristianos. Todo lo que fue el Imperio Romano siempre fue sanguinario contra la iglesia y contra la iglesia temprana en aquel momento. La situación política y social, el Imperio Romano estaba en su apogeo, era dominó gran parte del mundo conocido o el mundo antiguo que se conocía, y los emperadores romanos, especialmente Diocleciano, empezaron a exigir adoración como deidades. Ellos querían que se lo adore como dioses a ellos también. Y lo que encontramos acá es que creaban conflicto entre los cristianos que solo adoraban a Jesucristo, solo adoraban a Dios, y esto empezó a levantar las persecuciones que se iban a dar. Los cristianos eran perseguidos debido a su negativa en participar del culto imperial y su rechazo a la religión politeísta romana. Eso es algo que tenemos que ver nosotros, que siempre Satanás golpeó de esa misma forma. Tal vez ahora no nos lleva a adorar deidades, pero nosotros, si desenfocamos nuestro corazón de Jesucristo, tarde o temprano estaremos idolatrando cualquier otra cosa. Y es lo que va a capturar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestra familia. Siempre Satanás ha querido hacer esto, y hoy la persecución tal vez no es literalmente en forma carnal o sanguinaria, pero sí es una persecución ideológica, una persecución de principios, y me atrevo a decir mucho más, una persecución que lo virtual está creando un mundo paralelo fuera de lo real, sino que es la imagen de algo que yo simplemente disfruto de una versión falsa, ficticia, pero cuando vuelvo al mundo real me estoy dando cuenta de que yo prefiero estar en lo virtual y no en lo real. Es muy duro, pero seguramente me entiende lo que estoy diciendo. Y obviamente que la idolatría y el paganismo en la sociedad romana estaba profundamente arraigada. Las prácticas de la idolatría y el paganismo eran permanentes, y obviamente contrastaba con la fe cristiana porque era monoteísta y era fiel al Señor. Por eso es que eran capaces de ofrecer sus vidas y morir como mártires antes de negar a Jesucristo. En el contexto religioso, vemos nosotros el contexto judío-cristiano. El cristianismo originado del judaísmo estaba en proceso de separación de la sinagoga. Había tensión entre judíos y cristianos, y especialmente tras la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Algo ha pasado allí desde que destruyeron el templo, y como que era su fortaleza, su lugar seguro, su lugar de orgullo había sido aniquilado, y ahora ¿dónde se iban a juntar y cómo iban a surgir? Bueno, Cristo empezó a dar el cumplimiento de lo que él mismo dijo. Él dijo: destruyan este templo y yo en 3 días voy a reconstruir el mío. Y nosotros podemos ver que Jesús no hablaba del templo, que era la piedra, que esa es la palabra hierón, sino que iba a ser el naos, que es el templo espiritual, el templo que somos nosotros, la iglesia. Por esa razón es que las herejías empezaron a tomar mucho lugar, y por eso es que en el interior de las iglesias comenzaban a surgir diversas enseñanzas y prácticas heterodoxas, y también llevando a los líderes de iglesia a combatir contra esas herejías, como por ejemplo lo que fue el gnosticismo en aquel momento. Y es justamente lo que Pablo advertía a las iglesias, lo que Juan en su primera carta hablaba de los anticristos que han salido de nosotros, pero no eran de nosotros, porque no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, porque el gnosticismo ponderaba lo espiritual, pero lo que era de carne, decía, era diabólico. Entonces no concebía de que Jesús era Dios hombre, no consideran de que Cristo estuvo en carne, porque para ellos eran algo malo, algo depravado. Entonces Juan decía que aquellos que no confiesan que Jesucristo vino en carne son anticristo. Y esto también vamos a ver nosotros a través de este libro de Apocalipsis. Y concluyo rápidamente con los destinatarios de estas 7 cartas. Espero no estar siendo confuso y tratar de ser lo más claro posible en esta introducción, ¿no? Pero habían 7 cartas a 7 iglesias que, según el versículo 11, Jesucristo mismo le dice: escribe a estas 7 iglesias. Éfeso,
en un centro comercial y religioso importante con problemas de falta de amor inicial. Has dejado tu primer amor. Y ahí está la cita en la cual nos recuerda este punto. La iglesia de Esmirna, conocida por su pobreza y persecución, pero alentada a ser fiel hasta la muerte. La iglesia de Pérgamo, sede de muchos cultos paganos, lucha contra la doctrina de Balaam. Había mucha influencia pagana que se estaban manifestando. La iglesia de Tiatira, destacada por sus obras, pero con tolerancia a, a la falsa profetisa Jezabel. La iglesia de Sardi con una reputación de vida, pero espiritualmente muerta. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. La iglesia de Filadelfia, alentada por su perseverancia a pesar de tener pocas fuerzas. Y la que más se conoce muchas veces es la iglesia de la Odisea, rica y autosuficiente, pero espiritualmente tibia y pobre. Lo peor de todo es que el Señor estaba afuera, ¿no? Entonces, lo que quiero transmitir a través de esta introducción, principalmente, amados hermanos, es levantar la idea de que Apocalipsis es un libro duro, es un libro difícil, es un libro complejo, y empezar a llevarlo a usted, amado hermano, a decir, wow, nunca me imaginé que Apocalipsis me iba a ministrar tanto. Nunca me imaginé que podía usar Apocalipsis para alentar a hermanos que están sufriendo o que están pasando por momentos difíciles. Así que seguramente la compañía de Hollywood va a comenzar a tener serios problemas con la iglesia si comienza a interpretar correctamente Apocalipsis. Porque dejaremos de ver a Godzilla y dejaremos de ver zombies y invasiones extraterrestres y comenzaremos a ver realmente que todo lo que nos enseña este maravilloso libro es la victoria de Cristo por su iglesia desde su primera venida hasta su segunda venida y la puerta que se abre para la gloria misma. Esto nos va a dejar más adelante para ver otra materia que ya le he dado el año pasado, que es justamente dónde será nuestra morada eterna según la Biblia, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos van a ir formando el carácter de cristianos preparados con la palabra para glorificar a Dios por la palabra. Así que mis hermanos, hasta acá quiero llegar con la introducción. Espero haber sido claro y no haberle hecho peor el libro, el libro en la cabeza de este libro y que digan el lunes, no, pastor, yo ya no voy a seguir porque me ha confundido más. Bueno, déjenme por lo menos un poquito que desarrolle las clases y seguramente van a ser mucho más claras.